Parte 1. Silencio. No el silencio de un bosque dormido ni el de una ciudad sin tráfico. Esto era el vacío absoluto. Territorio cero. Un mundo sin cielo, sin suelo real, solo una extensión interminable de tierra gris agrietada, flotando bajo una neblina púrpura que lo cubría todo. Entonces comenzaron a caer. Uno a uno, 50 seres fueron arrancados de sus rincones natales y lanzados al territorio cero como si fueran presas lanzadas a una jaula gigante. El Skunk Ape cayó rodando y se levantó de un salto, soltando un rugido que hizo que el aire temblara. Dogman de Michigan aterrizó con precisión felina, sus garras listas. El Wendigo de Minnesota, esquelético y enorme, simplemente se deslizó por el aire y aterrizó sin mover un músculo. El suelo vibró. Una línea invisible atravesó el cielo como una grieta de luz, dividiendo la nada. Zona este. El hombre rana de Loveland chapoteó en un charco ilusorio y sacó su bastón ceremonial. Confuso, trató de esconderse entre unas rocas, pero el diablo de Jersey lo olió desde 40 metros. Con un salto demoníaco y un chillido infernal, lo aplastó contra el suelo, rompiéndole la cabeza con un zarpazo seco. Sin ceremonia, sin espectáculo, solo brutalidad. En otra zona, el Goatleman de Maryland estaba arrancando árboles podridos para usarlos como armas, cuando la doncella del musgo, Georgia, emergió del suelo mismo, envolviéndolo con raíces vivas. No gritó. Solo fue arrastrado hacia abajo, hundido en la tierra hasta que desapareció. Zona Centro. Dogman, Bestia de Bray Road y el hombre de los puentes se encontraron en un claro abierto. Por un segundo se midieron. Una mirada bastó para saber que no habría tregua. El primero en moverse fue Dogman, zigzagueando con velocidad sobrenatural, embistiendo a la bestia de Wisconsin que lo atrapó de un salto. Pero mientras peleaban, el hombre de los puentes, más sigiloso, se desmaterializó y reapareció sobre ellos, clavando sus patas de araña como estacas. El Dogman soltó un alarido ahogado. La bestia intentó morder, pero las patas ya le perforaban el cráneo. El hombre de los puentes se desvaneció otra vez, dejando el campo de batalla como una sombra silbante. Zona Sur. El chillón de los Apalaches vagaba aullando entre formaciones rocosas flotantes, cada grito suyo fracturando la mente de cualquier críptido cercano. Pero el búho blanco lo cazaba desde arriba, en silencio. Cuando el chillón subió su cabeza, ya era tarde. El búho cayó como una flecha, impactándole con tal fuerza que su cuerpo se retorció en el aire antes de caer sin vida. El Rougarou, por su parte, acechaba al cuervo de fuego, Alabama, esperando que se posara, pero no contaba con que el cuervo, sabiendo que sería vulnerable en tierra, se autoinmolara brevemente en una explosión de llamas, calcinando la zona. Ambos desaparecieron en la nube incandescente. Zona Oeste. Aquí estaban los grandes, los verdaderos titanes. Sasquatch, Washington, y el caminante de Redwood, California, se enfrentaron como dos montañas vivientes. El primero atacó con puños del tamaño de troncos, el segundo con extremidades vegetales que se regeneraban. Pero mientras luchaban, el vigilante del Skinwalker Ranch, Utah, los observaba desde una grieta dimensional, sus ojos brillando. Con un gesto mental, alteró la gravedad a su alrededor, obligando a ambos gigantes a pelear en el aire, desorientados. Fue una danza aérea de violencia, hasta que el vigilante rompió su cobertura y, con un grito psíquico, destrozó sus cerebros desde dentro. Centro del mapa. El Wendigo caminaba por entre cuerpos y criaturas sin apuro. Todo a su alrededor parecía marchitarse. Su hambre era intangible, pero letal. A cada paso otros críptidos sentían su fuerza mental invadir sus pensamientos. El cerdo sombra, Iowa, intentó emboscarlo y terminó colgado boca abajo, con la mirada vacía sin que el Wendigo lo hubiera tocado. La niebla se cierra, el territorio cero tiembla, el suelo cambia, el cielo púrpura empieza a girar, los críptidos empiezan a correr, algunos buscan esconderse, otros se lanzan directo a matar. La cacería ha comenzado oficialmente, y nadie está a salvo. Parte 2. El cielo púrpura se fraccionó como vidrio bajo presión. Fragmentos flotantes de nubes negras descendieron lentamente sobre el territorio cero, oscureciendo zonas enteras como mantas de muerte. Entre ellas, el Flatwoods Monster, West Virginia, se movía como un espectro metálico, levitando sin mover las extremidades, su rostro iluminado por luces verdes intermitentes. El hombre polilla. Lo observó desde la sombra de un monolito negro. No emitió sonido. Solo se lanzó desde lo alto, extendiendo sus alas coriáceas. El impacto fue brutal.
Ambos cuerpos rodaron como cometas estrelladas, una mezcla de garras, chispas y fluidos alienígenas. El Flatwoods intentó emitir su niebla tóxica, pero el polilla ya le había abierto el pecho con un zarpazo. Sona árida, el Cactus Cat, chillaba de placer mientras reventaba arbustos secos y lanzaba espinas desde su lomo. Su risa felina se apagó cuando una figura delgada, deshidratada, emergió del polvo. El hombre de sombra de Nuevo México. Sin emitir sonido alguno, saltó dentro de la sombra del gato, envolviéndolo. El felino se retorció, mordió el aire y cayó de lado. Sus ojos, antes vivaces, quedaron fijos y vacíos. El hombre de sombra se desvaneció, como tinta en agua sucia, zona pantanosa. El hombre lagarto de Skype corría sobre la superficie del agua de un pantano ilusorio. En sus movimientos era casi elegante. No notó que el barro bajo sus pies no era barro, era la lengua del mugre del pantano, Mississippi. Con un tirón violento fue absorbido por una masa negra que burbujeaba y lo devoró lentamente. Lo único que quedó fue una garra, expulsada como si el pantano tuviera mal sabor. Zona de hielo. En el extremo opuesto del mapa, donde la temperatura descendía hasta fracturar el aire, el Ice Walker, Alaska avanzaba como una estatua de escarcha. Jackalope lo observaba desde lo alto, midiendo la distancia. Con velocidad imposible, el Jackalope se lanzó hacia su enemigo, confiando en su agilidad para esquivar sus ataques. Mala elección. El Ice Walker congeló el entorno con un solo paso, creando una explosión de cristales que penetraron el cuerpo del Jackalope como dagas. Su cadáver se deslizó, inerte, hasta romperse en el suelo como un adorno frágil. Zona del río, The White River Monsters. Se desplazaba en una corriente espectral que arrastraba todo a su paso. El demonio de Dover, Massachusetts, intentó cruzar, error fatal. El monstruo acuático lo atrapó en un remolino y lo estrujó entre sus anillos musculares hasta que su cuerpo crujió como ramas secas. Solo quedaron huesos pálidos flotando. Centro Sasquatch de Ohio, más pequeño que su primo de Washington, había sobrevivido escondido, observando. Vio su oportunidad. El hombre pájaro de Illinois planeaba en círculos, escaneando el terreno. El Sasquatch lanzó una piedra curva, calculada, y lo impactó en el ala. El pájaro cayó. El simio lo interceptó en el aire y lo destrozó con las manos antes de que tocara el suelo. Un rugido celebratorio antes de seguir su cacería. Zona centro-oeste, el hombre búfalo, Kansas, cubierto de símbolos chamánicos, se enfrentó al hombre tortuga. El primero embistió con cuernos de hueso reforzado, pero la tortuga lo recibió con su caparazón de obsidiana. El choque fue tectónico. Ambos cayeron, pero fue el hombre tortuga quien se puso de pie primero. El búfalo, aturdido, no pudo resistirse cuando su rival le partió el cuello con un giro lento, ceremonioso. Zona urbana. El auto fantasma de Missouri se desplazaba sin neumáticos, flotando a ras del suelo, dejando una estela de asfalto fundido. Nadie sabía si dentro había conductor. El taxidermista de Michigan, más humano que monstruo, intentó saltar sobre él. El auto giró en un ángulo imposible, lo atrapó en el parabrisas y lo arrastró durante 100 metros. Cuando se detuvo, el cuerpo era irreconocible. Zona del bosque negro. El Ent de Kentucky, una criatura arbórea hecha de ramas ennegrecidas, cazaba meticulosamente, abrazando a sus presas hasta quebrarlas. Fue entonces que se topó con el Niágara oscuro, New York, una criatura líquida, compuesta de agua densa y energía espectral. El Ent lo envolvió, pero no pudo absorberlo. En cambio, el agua entró en sus grietas, lo saturó desde dentro y con un sonido húmedo y repulsivo, lo hizo colapsar como un árbol podrido. Zona intermedia. El minero rojo Vania emergió de la tierra con un pico de roca natural en cada brazo, no como arma, sino como extensión de su cuerpo. Esperó y acertó. El hombre gato de Vermont cayó en su trampa, pero antes de terminarlo, el minero no notó la sombra alargada del murciélago del diablo, Texas, quien descendió en picada y le arrancó la cabeza con sus garras alariformes. Parte 3. Los críptidos restantes se movían con más cautela. El caos de la apertura había pasado. Ahora venía lo peor, el silencio entre los rugidos, el olor a sangre que no se evapora. Zona central. El hombre de maíz caminaba lentamente, cubierto por mazorcas deformes que crecían directamente de su espalda. Su olor dulzón atraía a los curiosos, como lo hizo con el hombre cuervo de Indiana, que descendió planeando en círculos, atraído por la visión extraña. Error. Cuando se acercó lo suficiente, las mazorcas se abrieron como bocas, lanzando raíces que lo sujetaron. Gritó,
chilló y fue desgranado vivo. El cuervo cayó en 1000 partes. El hombre de maíz solo siguió caminando como si nada, pero alguien más lo había visto. Desde las sombras el hombre del barro, Delaware, se deslizó, silencioso. Esperó a que el hombre de maíz se detuviera y le invadió el cuerpo como una infección, entrando por sus raíces, asfixiándolo desde adentro. Zona de humo. El búho blanco volvía a cazar. Sobrevolaba los restos de cadáveres, buscando señales de movimiento. Lo que no notó fue que la niebla comenzaba a espesarse. El hombre del humo se disolvía entre el aire, una figura vaporosa con ojos enrojecidos. Se elevó lentamente, envolviendo al búho en su espiral. El ave intentó alzar vuelo, pero no había aire que respirar. Solo niebla caliente y densa. El aleteo se hizo más débil hasta que el cuerpo cayó con un golpe seco, inerte. Zona de tensión. El Wendigo seguía avanzando. Ya no caminaba, flotaba, como si la gravedad lo respetara por miedo. A cada paso la tierra se agrietaba como si no pudiera soportarlo. El hombre oso lo vio y decidió que no tenía elección. Rugió como si quisiera romper la atmósfera y cargó con su masa colosal. El Wendigo no se movió. El choque fue brutal. Por un momento pareció que el oso había ganado, pero entonces una garra espectral atravesó su pecho de adentro hacia afuera. Nadie supo de dónde vino, solo que el Wendigo lo sostenía por la cabeza cuando terminó. Zona sagrada. El protector de los glaciares, Colorado, meditaba en posición de loto. Parecía ignorar la guerra, pero no lo hacía. Cuando el pollo del diablo, Delaware, intentó atacarlo desde atrás, fue detenido en seco por un campo invisible. El protector abrió los ojos y con un gesto suave cristalizó el cuerpo entero del agresor en una prisión de hielo que se cerró con un crujido. El pollo explotó en esquirlas rojizas. Zona de ruinas. El tren fantasma de Idaho reapareció por primera vez desde el inicio, emergiendo de una grieta con su silbato ahogado. A su paso, los restos temblaban. El hombre del acero de Indiana lo esperó de pie. No corrió. Cuando el tren lo embistió, ambos colapsaron. El tren descarriló, estallando en vapor oscuro. El hombre del acero quedó partido en dos, su torso separándose del resto. Zona rocosa. El chupacábrico acechaba desde el alto. Se lanzaba con velocidad, drenando a sus presas en segundos. Intentó repetir la jugada con el gato de los Ozarks, pero el gato era más rápido. Cuando el chupacabras descendió, el felino ya había girado, atrapándolo entre sus garras. Lo mordió en la garganta. No hubo gritos, solo gorgoteo. Zona de sombras. El Skinwalker Arizona había esperado demasiado, había observado, cambiado de forma, eliminado sin ser visto, pero se confió. El murciélago del diablo, Texas, lo localizó por el eco de su respiración. Cuando el Skinwalker intentó transformarse, el murciélago ya le había cortado las alas a medio proceso. Cayó como un trapo y fue aplastado sin ceremonia. Zona elevada. El Icewalker, Alaska, volvía a moverse entre hielo ilusorio, con su rostro cubierto por escarcha viva. Fue interceptado por el vigilante de Utah, quien manipuló la presión atmosférica a su favor. Ambos comenzaron una guerra mental. No se tocaron. Todo temblaba a su alrededor. Rocas levitaban, el suelo se abría, pero el vigilante no sabía lo que despertaba. El Icewalker abrió la boca y aspiró todo el calor del entorno, congelando incluso el pensamiento del vigilante. Este colapsó. Su cerebro cristalizó y cayó como vidrio molido. Zona final. El hombre de sombra de Nuevo México encontró al hombre del barro. No hablaron, no se miraron. La oscuridad luchó contra la podredumbre. Fue lento, fue eterno. Cuando terminó, no quedó ninguno. Solo un charco oscuro que se evaporó lentamente. Parte 4. Primer encuentro. El murciélago del diablo, Texas, descendió a toda velocidad sobre el auto fantasma, Missouri, que aún se deslizaba sin neumáticos por una carretera partida. Intentó perforar el techo con sus garras, pero el auto giró en seco. Ambos colisionaron con tanta fuerza que el vehículo se encendió en llamas negras, mientras el murciélago salía disparado, ardiendo, con el ala rota. Pero no murió. Volvió, y rugió con tanta fuerza que el parabrisas se partió. Entró por el hueco, arrancó lo que sea que estaba al volante y lo lanzó por los aires. El auto intentó seguir, sin conductor, pero se detuvo, mudo e inerte. Bosque Sangriento, el gato de los Ozarks, Missouri, y el Wendigo, Minnesota, se encontraron entre árboles ennegrecidos. Ambos sabían, solo uno saldría. El gato atacó primero, rápido como un látigo. Rascó la espalda del Wendigo, pero no le hizo nada. El Wendigo no rugió, no se defendió, solo lo miró, y con eso bastó. El gato tembló.
Su cuerpo convulsionó, ojos enrojecidos, venas como alambres, cayó de lado, convulsionando. Murió sin que lo tocaran, sin entender, como si la mirada le hubiera vaciado el alma. El cielo estalla. El hombre polilla, Virginia, sobrevolaba la carnicería, herido, lento, pero aún letal. Vio a The White River Monster reptando, dejando una estela babosa sobre la piedra caliente. Se lanzó desde las alturas, pero el monstruo blanco lo atrapó con una de sus aletas espinosas y lo estrelló contra el suelo 4 veces antes de aplastarlo como una tela mojada. El cuerpo del polilla quedó doblado en un ángulo grotesco. El monstruo siguió reptando, lento, sin emoción. La ira y el hielo, el Ice Walker, Alaska, y el protector de los glaciares, Colorado, se encontraron frente a frente. Ambos eran puro frío, pero sus naturalezas eran opuestas. El primero era la muerte helada, el segundo, la defensa inquebrantable. Sus auras colisionaron, congelando el suelo a kilómetros a la redonda. Las rocas se partieron por tensión térmica. Los árboles se quebraron con sonido de hueso. Pero el protector dudó. Quiso razonar, y el Ice Walker no razona. Se movió como un espectro y con una palmada al pecho partió el torso del protector en miles de fragmentos transparentes. El campo de los condenados. El hombre del maíz, Nebraska, aún vivo, avanzaba arrastrando lo que quedaba de sus raíces. Se topó con el tren fantasma de Idaho, que se arrastraba como un espectro moribundo, sin ruedas, con humo seco saliendo del metal. Ambos eran restos de sí mismos. No debían seguir en pie. Pero en su encuentro no hubo pelea. Una de las mazorcas se abrió de más, revelando carne humana. El tren lo olió, chilló con su silbato moribundo y arremetió con su peso. El impacto lanzó al hombre del maíz por los aires y lo hizo estallar en una lluvia de sangre dulce y semillas. Sombra versus demonio. El hombre de sombra de Nuevo México, que aún se arrastraba entre dimensiones, volvió a manifestarse brevemente, lo suficiente para saltar sobre el murciélago del diablo. Pero el murciélago ya lo esperaba. Ambos pelearon en el aire, garras contra vapor, alas contra oscuridad, pero solo uno sangraba, solo uno tenía cuerpo. El murciélago atrapó al sombra por el cuello y lo absorbió, no lo devoró, no lo destrozó, lo tragó como niebla y siguió volando, más lento pero con los ojos brillando aún más. La última casa del pantano. El mugre del pantano, Mississippi, emergió en medio del lodazal central. Había sobrevivido sin que nadie lo notara. Su cuerpo era barro vivo, una conciencia amorfa, pero no más. Desde lo alto el Niágara oscuro, New York, cayó como una ola vertical. El choque fue silencioso. No hubo gritos, solo agua sucia contra barro viejo. Durante minutos se revolcaron, mezclándose como si fueran uno solo, hasta que solo uno emergió, el Niágara, brillando, más grande, más denso. La ola de fuego. Un nuevo fenómeno comenzó a expandirse, el suelo se agrietó, fuego salió desde las grietas. Ceniza empezó a caer como nieve negra. El territorio cero se preparaba para la última fase. Los que quedaban se miraron, a distancia. Wendigo, Ice Walker, Alaska, Murciélago del Diablo, Texas, Niágara Oscuro, New York, White River Monster, Arkansas, Tren Fantasma, Hombre Tortuga, Hombre Búfalo, Jackalope, parte 5. El suelo tiembla sin cesar. La roca está blanda, hirviente. No hay terreno firme, no hay cielo. Solo una masa espesa de humo negro sobre un campo calcinado donde nada crece. Lo que queda no es un campo de batalla, es una fosa común que aún no termina de llenarse. Duelo en silencio. El hombre búfalo, Kansas, como una montaña viva. La respiración le salía densa, blanca, furiosa. Al frente, el fantasma relinchaba como máquina rota, arrastrándose como si estuviera hecho de acero oxidado y odio. Chocaron. No hubo estrategia, solo poder. El búfalo lo embistió, rompiendo parte de su estructura. Pero el tren estalló en fuego negro. Un pedazo de riel atravesó el pecho del búfalo. Cayeron juntos, envueltos en chispas y vapor. El descenso del Jackalope. El Jackalope era pequeño, pero veloz. Más veloz que todo lo que quedaba, y más cruel. Saltaba entre escombros, zigzagueando. Sus cuernos ya estaban teñidos de sangre seca. Se lanzó contra el White River Monster, Kansas, apuntando directo al ojo. Pero el monstruo lo esperaba. Abrió su boca sin fondo y lo atrapó en pleno vuelo. El Jackalope pataleó, chilló, muerde, rompe un diente, pero no escapa, es tragado entero. Ola y hielo, el Ice Walker, Alaska, se encontró con el Niágara Oscuro, New York. Ambos eran catástrofes. Ambos eran inevitables. La batalla fue un desastre natural. El agua hirvió al contacto, el hielo se partió y regeneró. Pero el Ice Walker fue más antiguo, más cruel.
Congeló al Niágara desde adentro. Lo transformó en una estatua de agua suspendida y la rompió con un cabezazo. El último vuelo. El murciélago del diablo, Texas, buscaba el cielo. Intentó elevarse sobre el humo, sobre todo, pero el Wendigo lo cazó en pleno vuelo. Un salto antinatural, un brazo que no terminaba, garras que rompían sonido. El murciélago cayó con las alas destrozadas. Intentó levantarse. No pudo. El Wendigo no lo remató. Solo lo observó hasta que se desangró. Entre caparazón y colmillos, el hombre tortuga, Oklahoma, y el White River Monster se arrastraban heridos, moribundos, pero dispuestos a matar. El tortuga giró sobre su caparazón, aplastando una aleta del monstruo. Este chilló y lo envolvió con su cuerpo viscoso. Lucharon como dos desechos salidos del fondo del mundo, hasta que el tortuga le partió el cráneo con un golpe seco de su mandíbula inferior, una trampa de roca viva. Pero quedó con el cuerpo abierto por la mitad. Ambos murieron. Solo quedaban dos, el Wendigo, el Ice Walker, Alaska. Uno era hambre eterna, el otro muerte congelada. Ninguno hablaba, ninguno dudaba. El campo se agrietó, la temperatura descendió a niveles antinaturales. Todo se volvió blanco. Corrieron uno hacia el otro. El Ice Walker lanzó un brazo de escarcha. El Wendigo lo esquivó y le arrancó la pierna. El Ice Walker gritó por primera vez, un sonido que no era humano. Se partió en 1000 fragmentos que intentaron huir, pero el Wendigo lo absorbió, uno por uno, como si lo comiera sin boca. El territorio cero quedó en silencio. Solo el Wendigo quedó en pie. No celebró, no gritó, no se alimentó. Solo miró al horizonte sin cielo, como si ya no quedara nada por ver. Un viento seco barrió el campo, arrastrando polvo, sangre y ceniza. Saliendo de este enorme domo, sus pupilas crecen al ver un domo donde dice México. La cacería continuará.